Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, está en boca de todos. La automatización. Que si los robots nos quitan el trabajo, que si nos hacen más ricos. Hay mucho ruido, ¿verdad? Muchos titulares. Pero queremos ir un poco más allá. Tenemos aquí un análisis bastante denso. Un estudio de investigación de Pascual Restrepo para el NBR que intenta poner orden en todo esto. La teoría, la evidencia. Nuestra misión hoy, sacar lo esencial de este documento, olvidarnos un poco de las anécdotas y ver qué dice la investigación económica de verdad, cómo la automatización pues moldea nuestra economía y nuestros empleos. ¿Listos para separar el grano de la paja? Pues vamos allá. Vale, para empezar a entender todo esto, el estudio se basa en una idea clave, el modelo de tareas. Suena un poco técnico, pero ¿cómo podemos visualizarlo? ¿De qué va exactamente? Pues mira, es una forma, digamos, de ver cómo producimos las cosas. Imagina, no sé, montar un mueble de estos de paquete plano. Ajá. Tienes que leer las instrucciones, buscar las piezas, atornillar aquí, encajar allá. Cada uno de esos pasos es una tarea. Tradicionalmente, pues las hacemos personas, con diferentes habilidades. La automatización entra cuando una máquina, un robot o incluso un programa informático puede hacer una de esas tareas en lugar de una persona. Vale. Piensa en un brazo robótico que aprieta tornillos en una cadena de montaje. O un software que te gestiona el inventario automáticamente. Eso es. Y aquí viene lo interesante. El modelo dice que la automatización tiene como dos efectos principales, que además tiran en direcciones opuestas. ¿Así? ¿Cuáles? Por un lado, el que más se nombra, el efecto desplazamiento. Es bastante fácil de entender, ¿no? Si una máquina hace la tarea X... Pues la persona que hacía la tarea X se queda sin ella. Exacto. Es desplazada. Se reduce la demanda de trabajadores para esa tarea concreta. Es el impacto, digamos, negativo más directo sobre el empleo, el que da más miedo. Pero por otro lado está el efecto productividad. Ajá. Porque automatizar una tarea suele hacer que el proceso sea más barato o más rápido, más eficiente. Si montar ese mueble cuesta menos, la empresa puede bajar el precio, vender más o reinvertir. Esto puede impulsar la productividad de toda la economía. Y eso, en teoría, a largo plazo es bueno. Entendido. O sea que no es blanco o negro. Es como un tira y afloja constante. La tecnología quita tareas de un sitio, Sí. pero la eficiencia que genera podría crear oportunidades en otro. Y supongo que el resultado final pues dependerá de qué efecto pesa más en cada caso, ¿no? Exactamente, ahí está la clave. Y de esa tensión salen consecuencias importantes que el modelo predice y que, como veremos luego, los datos parecen confirmar bastante bien. A ver, La primera, una tendencia a que baje la parte de la tarta económica que va a los salarios, lo que llamamos la labor share o cuota salarial. claro, si las máquinas hacen más trabajo, Pues una parte mayor de los ingresos puede ir a los dueños del capital, las máquinas, la tecnología, en vez de a los trabajadores. Lógico. También predice cambios en qué tipo de trabajos se demandan más y cuáles menos. normal. Si automatizas tareas muy rutinarias, ¿no? Piensa en una cadena de montaje clásica o la contabilidad más básica, pues la demanda de gente para hacer justo eso disminuye. Históricamente ha afectado mucho a trabajos de cualificación media y claro, esto lleva a un impacto desigual entre trabajadores. ¿Cómo? Pues quienes se especializaban justo en esas tareas que ahora hace una máquina lo tienen más complicado. Se enfrentan a peores salarios o directamente al paro, sobre todo si no es fácil reciclarse o si la tecnología que se pone no es una maravilla, sino simplemente, bueno, apaña, ¿sabes? Tecnología apañada. Me gusta. El estudio las llama tecnologías SOSO, que desplazan, sí, pero tampoco aumentan la productividad una barbaridad. Y una cosa importante que recalca el estudio. Este efecto desplazamiento es muy propio de la automatización que sustituye tareas humanas. Ah, vale. No toda innovación tecnológica es así. Si creas un producto totalmente nuevo o haces más eficientes las máquinas que ya tenías, pero sin quitarle el trabajo a nadie, eso no tiene este mismo efecto directo de desplazamiento. Vale. La teoría tiene sentido. Describe esa tensión que todos un poco intuimos, ¿no? Pero la gran pregunta, ¿el mundo real funciona así? ¿Los datos? ¿Confirman este modelo? Cuando miramos qué ha pasado con los robots, con el software.
Pues sí, la verdad es que la evidencia empírica que recopila el estudio es bastante consistente con las predicciones. Hay muchos trabajos que lo miran. Por ejemplo, Por ejemplo, los robots industriales. Varios estudios importantes en Estados Unidos, en Europa, encuentran un patrón que se repite. Las industrias que metieron más robots, sí, aumentaron su productividad, el valor añadido por trabajador, vamos, bien. pero al mismo tiempo redujeron su empleo en comparación con otras industrias. Y de forma muy clara, bajó la parte de sus ingresos que iba a salarios, la labor share. Ostras. Para que te hagas una idea, un estudio en EU calculó que por cada robot nuevo, por cada 1.000 trabajadores, la cuota salarial de esa industria bajaba como medio punto porcentual, que no es poco. Y no es solo cosa de los robots modernos, ¿eh? Si miras tecnologías más antiguas, como las máquinas de control numérico, las CNC, en la industria de los 70 y 80, Ajá. pues las investigaciones encuentran lo mismo. Las industrias que más las usaron vieron caer su proporción de ingresos para salarios. Y si nos vamos a cosas más de hoy en día, como el software especializado de gestión, de diseño, lo que sea, o maquinaria dedicada como cajeros automáticos o las cajas de autopago. Que están por todas partes. Exacto. Pues un análisis bastante gordo para EU estima que la adopción de estas tecnologías podría explicar, ojo, hasta la mitad de la caída total de la cuota salarial que se ha visto en las últimas décadas. La mitad. Vaya, es muchísimo. Es una contribución muy significativa, sí. Es impactante ver esa consistencia, ¿no? Con distintas tecnologías en distintos sitios, pero más allá de las cifras generales de la industria, sabemos qué les pasa a las personas, a los trabajadores de carne y hueso o a las zonas geográficas que se ven más afectadas. Sí, también hay estudios sobre eso. A nivel de trabajadores individuales, los estudios que siguen a las mismas personas a lo largo del tiempo, pues pintan un panorama complicado. Me imagino. Los que trabajan en ocupaciones o en empresas que se automatizan tienden a sufrir pérdidas de ingresos, tienen más riesgo de irse al paro y les cuesta más encontrar luego trabajos parecidos. Hay un ejemplo histórico que cita el estudio que es muy gráfico. La mecanización de las operadoras telefónicas en Estados Unidos allá por los años 20, 30, 40. Hace tiempo ya. Sí, pero es muy claro. Cuando una ciudad ponía la marcación automática, las oportunidades para las chicas jóvenes que querían ser telefonistas, que era un buen trabajo para ellas en esa época, se desplomaban, entre un 50 y un 80% menos de puestos. ¡Qué barbaridad! Y las que ya estaban trabajando, pues muchas perdieron el empleo o tuvieron que irse a trabajos peor pagados. Se ve el efecto desplazamiento de forma muy cruda. Luego, a nivel de regiones, de mercados laborales locales, la cosa es curiosa. En Estados Unidos, las zonas más expuestas a robots vieron caer sus salarios y empleo en comparación con otras zonas. Pero en Alemania, fíjate, el patrón fue diferente. ¿Ah, sí? También se perdieron empleos en la industria en las zonas con más robots, sí. Pero crecieron empleos en el sector servicios en esas mismas zonas, quizás porque allí las ganancias de productividad de los robots se reinvirtieron más localmente, ¿sabes? Y eso compensó un poco el golpe inicial. Interesante. O sea que el resultado final puede depender del contexto. Exacto. De cómo de fuertes sean esos efectos de productividad y cómo se distribuyan. Y finalmente, si miramos por grupos de trabajadores por educación, edad, género, etc., un estudio muy detallado en Estados Unidos calculó cuánto desplazamiento directo de tareas sufrió cada grupo entre 1980 y 2016. ¿Y qué salió? Pues clarísimo, los grupos que más tareas perdieron por la automatización tuvieron, de media, peores salarios relativos y menos empleo. De hecho, este factor explicaba casi la mitad de los cambios en la desigualdad salarial entre grupos en todo ese periodo. Madre mía. ¿Y quiénes perdieron más tareas? Pues principalmente los trabajadores de salarios bajos y medios. Ellos fueron los que más vieron cómo las máquinas o el software empezaban a hacer partes de su trabajo. Espera un momento, que hay algo que no me cuadra del todo. Porque, a ver, constantemente vemos noticias o estudios de caso de empresas concretas que dicen, hemos puesto robots y hemos contratado a más gente. ¿Cómo encaja eso con todo lo que me estás contando de desplazamiento, de caída de la cuota salarial? Excelente pregunta. Es una aparente paradoja, ¿sí? Y el estudio la aborda directamente porque es clave entenderla. Es verdad, ¿eh? Hay bastantes estudios a nivel de empresa individual, se han hecho en Francia, en España, en Dinamarca, que confirman eso.
Las empresas que adoptan robots a menudo aumentan sus ventas y sí, su empleo total. Ahí está. Pero, y es un pero muy grande, esos mismos estudios también ven que esas empresas sistemáticamente reducen su labor share. Ah, Pagan menos en salarios en proporción a lo que generan y cambian el tipo de gente que contratan. Menos operarios de producción, por ejemplo, y más técnicos cualificados, ingenieros, gente que maneje o programe los robots. vale. Entonces, ¿dónde está el truco? ¿Por qué contratan más en total si pagan menos en proporción y cambian a la gente? El truco está en lo que los economistas llaman el efecto reasignación entre empresas. A ver. Piensa en dos supermercados que compiten en el mismo barrio. Si uno instala cajas de autopago y se vuelve más eficiente, puede bajar un poco los precios o dar mejor servicio. Atrae más clientes y quizá necesita más reponedores o personal de atención al cliente porque tiene más gente. Crece y contrata. Vale. Pero lo hace a costa del otro supermercado. El que no ha innovado pierde clientes, vende menos y quizás tenga que despedir gente. Ah, claro. A nivel agregado, si sumas los dos supermercados o todo el sector, el empleo total podría no haber aumentado nada o incluso haber bajado. Simplemente, la actividad y el empleo se ha reasignado. Se ha ido de las empresas menos eficientes a las más eficientes y automatizadas. Entiendo. Por eso, mirar solo lo que pasa dentro de la empresa que adopta la tecnología nos da una foto incompleta y puede ser engañosa si queremos saber el impacto total. Claro, es que es fundamental. No anula el desplazamiento que sufren los trabajadores de la empresa competidora, ni el impacto general en los salarios del sector. Ah, vale, vale. Es una pieza clave del puzzle, sí señor. Que una empresa concreta crezca no significa que el pastel total sea más grande o que se reparta igual. Puede ser que simplemente esté, bueno, quitándole un trozo más grande a las demás. Eso explica muchas cosas. Exacto. Es una de las conclusiones importantes. No podemos extrapolar sin más lo que vemos a nivel micro de empresa a nivel macro de toda la economía. Y esto me lleva a otra duda. ¿Significa esto que cualquier inversión que haga una empresa en maquinaria, en tecnología nueva, tiene estos efectos? O sea, desplazar trabajadores y reducir la parte de los salarios. Si una empresa compra, no sé, ordenadores más potentes para sus diseñadores, ¿eso también cuenta como esta automatización chunga? Muy buena pregunta, porque la distinción es importante. Y el estudio lo enfatiza mucho. No toda inversión en capital es igual. Ajá. Hay otras investigaciones que analizan inversiones más generales. Por ejemplo, las que se hacen porque hay beneficios fiscales para comprar cualquier tipo de equipo, o las que permiten usar más intensivamente el capital que ya tienes, o invertir en maquinaria para fabricar productos totalmente nuevos que antes no existían. Vale. ¿Y qué pasa con esas? Pues lo que encuentran esos estudios es, a menudo, que las empresas que hacen estas inversiones más generales sí que aumentan su inversión, sus ventas y su empleo, pero sin provocar cambios significativos en su cuota salarial, ni en la demanda relativa de trabajadores de distintas cualificaciones. ¡Anda! Esto refuerza la idea central del modelo de tareas, ¿ves? Los efectos específicos de desplazamiento de trabajadores, con sus consecuencias sobre la cuota salarial, la desigualdad, ocurren principalmente con la automatización que sustituye directamente tareas humanas. Es lo que el estudio llama automatización en el margen extensivo, meter tecnología para hacer cosas que antes hacían personas. Ya. Otras inversiones, las que simplemente mejoran la productividad sin quitarle el trabajo a nadie directamente, no parecen tener esas mismas consecuencias distributivas. Fascinante. Entonces, a ver si lo he pillado bien. Recapitulando un poco, la automatización es esta fuerza de doble filo. Por un lado, nos puede hacer más productivos como sociedad, que es bueno, es la base del crecimiento, Sí, pero por otro, al reemplazar tareas humanas, tiene un impacto directo y a menudo negativo sobre los salarios y el empleo de ciertos grupos. Y parece que ha contribuido bastante a tendencias que nos preocupan, como que la parte de la renta que va al trabajo baje o que aumente la desigualdad. esa es la idea principal, sí. Y hemos visto que hay que tener cuidado con las apariencias. Que una empresa que innova crezca no significa que todos ganen, puede ser a costa de otras, y que no toda tecnología es igual. La clave parece estar en si reemplaza o complementa el trabajo humano. Es una buena síntesis. Es una excelente síntesis, yo creo. Captura muy bien la complejidad y los matices clave, que son los que a menudo se pierden en el debate público más superficial. Y si miramos al futuro, bueno, el propio estudio nos deja con una pregunta enorme abierta. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial?
La pregunta del millón. Exacto. La investigación sobre su impacto económico real apenas está empezando, ¿eh? Pero los primerísimos indicios, análisis sobre qué tareas podrían verse afectadas por modelos de lenguaje como ChatGPT o estudios iniciales de cómo se usa en tareas específicas, sugieren algo potencialmente distinto esta vez. ¿Distinto en qué sentido? Pues que, a diferencia de los robots u otras olas anteriores que afectaron mucho a tareas manuales o muy rutinarias, la IA parece tener potencial para automatizar tareas más cognitivas, menos predecibles, tareas que hoy hacen trabajadores de cualificaciones muy diversas, incluso altas. O sea que podría afectar a más gente o a gente distinta. Podría ser. ¿Significa eso que el impacto sobre la desigualdad será diferente esta vez? Quizás más repartido. O incluso que se reduzcan algunas brechas salariales. O simplemente veremos nuevas formas de desplazamiento y que la riqueza se concentre aún más en quienes desarrollen o controlen estas nuevas herramientas. Pues esa es la gran incógnita. Es la frontera de la investigación ahora mismo. No lo sabemos aún. Sin duda, una incógnita enorme y muy relevante para todos. Queda claro que entender la automatización requiere mirar más allá de los titulares y, apreciar todas estas dinámicas complejas. Esperamos que este análisis profundo de la investigación actual haya aportado algo de luz. Alpha Tech, llevamos tu negocio al futuro.